Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y aprendiendo de la palabra del Señor, que hoy la vamos a basar, esta enseñanza, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18 y en el versículo 21, que es muy interesante. Este versículo tenemos que llevarlo siempre de la mano con el siguiente, con el versículo 22, pero aunque lo vamos a hacer por separado, hoy vamos a estar tratando el versículo 21 y Dios mediante mañana el 22, pero quiero dejar claro que son muy difíciles de separar. Vamos a leer los dos versículos, aunque vuelvo y repito, nos vamos a centrar solo en el 21. Dice así Mateo capítulo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En este versículo ya no es Jesús quien habla, sino que ahora Pedro es quien va a tomar la palabra, después que el Señor, nos ha dado una lección magistral de cómo se debe tratar a un hermano que ha pecado contra nosotros. Creo que Jesús fue bien claro en cuanto al trato que se debe dar a los hermanos que han pecado. El Señor explicó con suprema precisión que siempre se debe buscar la reconciliación, ¿verdad? Y que por todos los medios nosotros lo que tenemos que hacer es proveer un camino de restauración con ese hermano que se ha equivocado. Y sin duda alguna Pedro entendió perfectamente la lección de Jesús. Creo que a Pedro no le quedó ninguna duda de que siempre, y repito, siempre se tiene que perdonar a la persona que peca contra nosotros. Pero Pedro también quiere tener claro que cuál es el límite del perdón. Pedro está pensando que él está dispuesto a perdonar, pero también sabe lo que muchos de nosotros sabemos, que hay hermanos que parece que abusan del perdón. Creo que prácticamente todos conocemos a esos hermanos que, como saben que nosotros tenemos temor de Dios y como saben que nosotros debemos perdonar, pues como que abusan de eso, ¿verdad? Por eso le dijo: oye, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, Jesús? Lo que Pedro quería saber es lo que muchas personas también quieren saber a día de hoy. ¿Cuál es el límite del perdón? ¿Hasta cuándo yo tengo que perdonar? ¿En qué momento puedo decir basta, ya se acabó? Bueno, mañana Dios mediante, en el siguiente versículo que también hemos leído hoy, en el 22, vamos a estar tratando y hablaremos del límite del perdón. Pero hoy me gustaría centrarme en algo muy curioso que sucede en este versículo 21. Pedro le dijo a Jesús que hasta cuándo tenía que perdonar. Y le hace la siguiente pregunta: ¿hasta 7? Claro, cuando uno lee esto sin quizá entender el contexto, quizá no va a entender lo que aquí está sucediendo realmente o lo que Pedro quiere transmitir. Por eso voy a pretender explicártelo de la manera más sencilla que se mira. Como bien ya todos sabemos, este evangelio está escrito para una audiencia judía, para los judíos. Y es por esa razón que Mateo va a usar tantas expresiones hebreas, tantas costumbres judías, que quizá para nosotros, como no tenemos esa mente judía, no son muy comunes, pero para los judíos es el pan de cada día. En el judaísmo, los rabinos de aquella época decían que el límite del perdón estaba en perdonar hasta 3 veces a la misma persona. Ellos, para argumentar esto, citaban al profeta Amós allí en el Antiguo Testamento, cuando en el capítulo 1 y en el versículo 3, el Señor dice: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. Ellos decían que aquí Dios está dispuesto a perdonar hasta 3 veces a aquellas personas, pero que a la cuarta vez ya no solamente es que no perdone Dios, sino que además castigará. Claro, y debido a esta interpretación, pues por lo tanto así enseñaban a la gente. Así que en la mente judía el límite del perdón está hasta 3 veces. Entonces Pedro, diciendo que si él tiene que perdonar hasta 7 veces,
lo que está haciendo es como decirlo, es como intentando quedar bien delante de Jesús. Se dice 3, pero yo estoy dispuesto hasta 7. Pedro pensaba que estaba siendo muy misericordioso diciendo eso. Pero lo que no sabía es que el límite del perdón no está en 3 veces. A veces la tradición va en contra de la verdad. Jesús mismo lo enseñó cuando hablando con los fariseos, con los escribas, allí en el Evangelio de Marcos capítulo 7 y en el versículo 8, le dijo a esta gente, a los escribas y a los fariseos, que han dejado el mandamiento de Dios porque ellos se han aferrado a la tradición de los hombres. Hay muchas tradiciones, pero escucha, incluso dentro de las iglesias, que no van acorde a la palabra de Dios. Tradiciones que quizá en su día empezaron, que en su día comenzaron con buenas intenciones, pero que a día de hoy se les da más importancia a esa tradición, a esa costumbre, que a lo que Dios dice en su palabra. Y ojo, no estoy diciendo, ni muchísimo menos, que todas las tradiciones sean malas. Lo que estoy diciendo es que cuando una tradición nosotros la colocamos por encima de lo que la palabra de Dios dice, eso sí que es un error. La tradición judía decía que el límite del perdón estaba en 3 veces. Pero si nosotros, por ejemplo, por citar un versículo, si nosotros leemos lo que dijo el rey David allí en el Salmo número 103 y versículo 10, vemos que el Señor no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Y dice también, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dios ni muchísimo menos no ha limitado su perdón a 3 veces con nosotros. El Señor no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, y gracias a Dios, ¿verdad? Sino que su perdón está siempre disponible, siempre y cuando haya un verdadero arrepentimiento por parte del pecador. Eso hay que dejarlo bien claro. La tradición dice una cosa, sin embargo la palabra dice otra. Y claro, en estos momentos es donde nosotros tenemos que tomar una decisión, tenemos que decidir qué hacer. Si cumplir conforme a la tradición, cumplir conforme a lo que nos enseñaron, o por el contrario, llevar a cabo la verdad de Dios. Claro, yo sé que esta pregunta parece tener una fácil respuesta. No, la palabra de Dios, sí. Pero es que abandonar una tradición es una de las cosas más difíciles, más complicadas para el ser humano. Cuando tú has sido criado bajo una enseñanza, ya tu mente está programada literalmente para aceptar esa costumbre. Las costumbres, los hábitos, las tradiciones crean en nosotros un sentido de identidad. Por eso cuando nosotros llegamos al Señor y nos damos cuenta o descubrimos que hay muchas cosas que nosotros hemos estado haciendo o incluso creyendo que van contrarias a lo que dice la palabra de Dios, puede resultar chocante para nosotros. Por ejemplo, todos conocemos ese versículo de Proverbios, que se usa mucho, en Proverbios capítulo 22, en el versículo 6, cuando se dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y todos rápidamente asociamos ese versículo a instruir al niño en el camino de Dios. Pero ese versículo no dice eso. Ese versículo lo que nos está diciendo, lo que nos está enseñando, es que según tú instruyas a un niño, así va a caminar por el resto de su vida. Lógicamente, si tú instruyes a un niño en el camino de Dios, vas a crear en él unos hábitos, vas a crear unas costumbres, unas tradiciones, y por lo tanto ese estilo de vida, aun cuando fuere mayor, las va a recordar por siempre porque es su identidad. Pero en cuanto a la palabra de Dios, aquí sí que tenemos que ser serios. Con la palabra tenemos que ser tajantes, radicales. La palabra de Dios es incuestionable. Y nosotros no podemos supeditarla a una tradición o a una costumbre que en su día nos enseñaron. Pablo enseña en la segunda carta que le escribe a la iglesia que está en Corinto, en el capítulo 10 y en el versículo 5, que cuando algo se levanta en contra del conocimiento de Dios, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿qué es? Tenemos que llevar cautivos, presos, esclavos, esos pensamientos a la obediencia de Cristo. La palabra de Dios está por encima de hábitos, de costumbres, de tradiciones. Y si hay algo que aprendimos en el pasado,
que va en contra de lo que la palabra de Dios dice, tenemos que llevar todos esos pensamientos cautivos a la obediencia de Dios. Mañana, Dios mediante, vamos a seguir viendo este tema tan importante de cuál es el límite del perdón. Pero lo que quería resaltar es ese detalle que Pedro dijo hasta 7, y queríamos sacar esa enseñanza de que era una costumbre de la época, una tradición judía, de que el límite estaba en 3 y Pedro quería mostrarse misericordioso y decir, bueno, yo estoy dispuesto hasta 7. Cuidado con las tradiciones. Cuidado con esas costumbres que quizás arrastramos del pasado y ahora hemos llegado al Señor y nos hemos dado cuenta que la palabra de Dios dice otra cosa. Y ahí siempre, mi consejo es que siempre te decantes por lo que dice la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Vamos, como dice el Salmo número 5, vamos a presentarnos de mañana delante del Señor. Que el Señor escuche nuestra voz cada mañana, no algún día, no solamente cuando tenemos problemas, sino cada mañana me presentaré delante de ti, y oirás mi voz. Señor, gracias. Eso es lo primero que podemos decirte, gracias. Estamos agradecidos contigo, porque reconocemos tu bondad, reconocemos que eres bueno en gran manera. Y gracias, como dice ese Salmo 103, gracias que tú no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, conforme a nuestros pecados, sino que tu misericordia se ha extendido para con nosotros, Señor. Gracias te damos por este día. Oramos para que tu bendición nos alcance en el día de hoy y que podamos ver tu gloria, Señor. Gracias te damos también por tu palabra, que ella nos alumbra en este camino oscuro, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Recuerda que mañana vamos a seguir tratando este asunto tan interesante que creo que todos nos hemos preguntado en alguna ocasión. ¿Cuál es el límite del perdón? Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.